Bien, retomando la conferencia de problemas en la transmisión, eh, continuando con la conferencia, eh, recuerdo estoy hablando sobre la exposición de motivos del, del proyecto de Colombia Compra Eficiente, eh, en donde pretende derogar todo el estatuto. Hay otro argumento que nos señala el Colombia Compra Eficiente y tiene que ver con una solicitud o un informe que presenta la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en donde, digamos, plantea, digamos, unas inquietudes respecto eh, digamos, de la cantidad de regímenes jurídicos que existen en el ordenamiento jurídico colombiano que obligarían en principio a hacer un estatuto único. Yo le tengo que decir a Colombia con Presidente que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre las facultades que le dieron al Congreso para expedir este estatuto. El, el debate se genera alrededor de la demanda que se presenta contra la Ley 30 del año 92, que regula que regula el régimen de las universidades públicas. En ese contexto, en el año 92, se expide un régimen para el régimen de contratos de las universidades públicas. Y entonces el Congreso decide que las entidades de educación superior, su régimen de contratos va a ser sometido a las normas civiles y comerciales. Ellos no están obligados a aplicar normas de derecho público para sus contratos. Bien, se expide en el año 80, en el año 93 se expide la ley 80, en el año 93, y un ciudadano demanda esa ley, de la ley 30 del 92, y señala que si la expedición de la ley 80 implicaba la modificación del régimen de las universidades públicas. ¿Qué le dijo la Corte? La Corte le contesta al ciudadano que no, que primero que todo, el régimen que se le estableció el mandato que se le da al legislador para expedir el Estatuto General era justamente eso, un Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Para los que me están escuchando, lo que les estoy tratando de decir es que, para que vean un paralelo, la ley 734/2002, que es el que regula el régimen disciplinario del servidor público, allí sí se estableció el Código Único Disciplinario, para que vean ustedes la diferencia entre lo que significa un estatuto general y lo que significa un régimen único. Entonces, que este sea un motivo para derogar todo el estatuto de contratación, pues es un propósito que no se va a lograr nunca, porque este siempre va a ser un estatuto general y siempre el Congreso va a tener la posibilidad de expedir un estatuto para el régimen que quiera. Entonces ustedes lo pueden observar básicamente en algunos ejemplos. La ley 142 de 1993, que regula los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios. El Banco de la República tiene su propia ley que regula sus propios contratos, la ley 31 del año 92. La ley 100 del año 93 regula el régimen jurídico de los contratos de las empresas sociales del Estado. Todas las que acabo de mencionar, todas son entidades estatales, y sin embargo el legislador decidió que no tendrían sino un régimen propio. Entonces, si el motivo para expedir este régimen o, este, o derogar la ley 80 está motivado porque la OCDE invita a Colombia a que haga un régimen propio, pues no lo podrá hacer porque tocaría modificar la Constitución. Tendríamos que decirle al constituyente que haga una norma que establezca que el legislador solo puede expedir un estatuto único de contratación. Entonces no es ni siquiera un problema de una ley, es un problema de la Constitución política. Y mientras que la Constitución política establezca un estatuto general, siempre el legislador va a tener competencias para pedir regímenes propios. Entonces, esta motivación aparente, pues, es la imprecisión que tiene la exposición de motivos, porque es que no describen en la exposición de motivos, la colocan entre comillas, sí, el estatuto de contratación, pero no establecen específicamente
la regla que establece, el mandato de la Constitución política. La Constitución dice Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Entonces, no sé si en la exposición de motivos fue digamos, un error en la transcripción, pero este es un error sustancial, porque cuando yo hablo de estatuto general quiere decir que el legislador puede expedir todos los estatutos que él considere y reglamentar y regular el régimen jurídico, los actos y contratos de la entidad que ella cree o que ella regule. Entonces, si la exposición de motivos no tiene esta precaución, está dando una motivación, una falacia. Está diciendo algo que no es cierto. Está diciendo que quiere regular todo en un solo contenido normativo, y eso no es cierto, y hay unos regímenes que todavía siguen aparte y van a seguir aparte. Entonces, digamos que esta propuesta, digamos, no atiende la, la, digamos, al menos el mandato de la Constitución, y está fuera de eso, describe la norma de la Constitución y la escribe mal. Al describirla mal, obviamente le da un contenido que no es incorrecto, y entonces se está sustentando falsamente la exposición de motivos, y le está dando un mensaje errado al Congreso, haciéndole creer que este estatuto va a unificar todos los regímenes, cuando el Congreso cada vez que quiera puede expedir un régimen propio, y los que están vigentes no los puede reunificar. De hecho, no lo podría hacer, porque esas son voluntades del legislador. En cada caso, la norma estableció por qué razón le daba un régimen propio. Entonces, en un caso, las universidades, la autonomía universitaria, probablemente la motivación para que las empresas sociales del Estado tuvieran un régimen de contratos del régimen privado, su motivación puede estar asociada a que las empresas sociales del Estado compiten con el sector privado, compiten con las EPS. Las empresas de servicios públicos domiciliarios que tengan capital público mayoritario, pues les tienen que dar un régimen en donde esté asociado más a lo privado que a lo público, para que puedan competir con las otras empresas. Entonces, digamos, no es válido estar señalando la posibilidad de agrupar en un solo régimen la contratación estatal. Esa sería mi opinión. Y por último, digamos, en la exposición de motivos, al parecer, se pretende simplificar el sistema de compras público, porque ellos lo llaman así, el sistema de compras público. Eh, ¿Qué pienso yo que puede ser el riesgo de esta simplificación? Eh, digamos, siempre se ha denunciado que, a pesar de que las normas que hoy regulan el Estatuto de Contratación, son normas con cierto nivel de detalle, no tan regladas como el Decreto 222, sí, eh, 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 digamos, dejó ciertos aspectos abiertos que generaron en algún momento que el gobierno, a través de sus competencias reglamentarias, eh, digamos, elaborar esos decretos, que prácticamente volvían a rehacer el contenido de la ley. Entonces, siempre se ha criticado, pues, esa cantidad de reglas que el gobierno, a través del decreto reglamentario, se establece. Eh, entonces, a pesar de que la ley tenía cierta reglamentación, de todas formas el Ejecutivo siguió reglamentando de manera gruesa el estatuto. Y con un agravante, con la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de cambiar cada vez que quiera el decreto reglamentario. Las pruebas están allí. En el año 93 se expide, pues, la ley, y luego vienen decretos del año 94, 95, y luego, cuando se expide la ley 1150, entonces se expide por primera vez el decreto 066 del 94, pero a los 6 meses el gobierno luego modifica el decreto 066, lo deroga y expide el decreto 2474. Duró solo 6 meses. Luego, se expide el decreto 734-2012, y luego se expide el decreto 1510, y luego ahora el decreto 1082. Entonces, vemos que el gobierno, cada vez que lo considere,
va a, va a expedir esta norma. Entonces, aquí nos están planteando, nos están ofreciendo supuestamente un proyecto que simplifica el trámite de la contratación estatal. Y a Colombia Compras Eficientes se le olvida que el gobierno puede expedir el reglamento de este estatuto y lo va a hacer, y seguramente toda esa simplificación lo que va a hacer el, el- el Poder Ejecutivo será, digamos, ampliar su capacidad reglamentaria como lo ha venido haciendo con este régimen. Y no debemos olvidar que este es un régimen que preocupa a todas las instancias. Digamos, estamos en un país que mucho de la actividad económica se desarrolla a través de la contratación estatal. Hay mucha actividad económica empresarial que se desarrolla a través y en situaciones económicas difíciles, el Estado tiene que proveer, digamos, o mover la economía y muchas veces la hace a través del contrato público. Entonces, hay muchos actores que intervienen en este modelo. No solamente las entidades estatales, estamos hablando de los proveedores, estamos hablando estamos hablando de los sistemas de control, estamos hablando digamos, de una serie de muchas partes de la sociedad que tienden a intervenir en este modelo. Entonces, ¿qué ha pasado cuando se expiden los decretos reglamentarios? Inmediatamente se paraliza la contratación estatal. Esa es la primera implicación. Entonces, decirnos ahora que el proyecto busca la simplificación y quién nos garantiza que el gobierno no va a expedir nuevos decretos reglamentarios para suplir lo que trata de simplificar este régimen. Yo pensaría que ahí no está el asunto, pero en fin, esa es mi opinión. Finalmente es lo que nosotros creemos con respecto a lo que vemos. Eh, entonces, hay que tener cuidado con esa propuesta de decir, vamos a simplificar, porque ¿cómo qué va a pasar con el reglamento? ¿Qué va a pasar con el reglamento? Entonces, quería como aprovechar esta primera estancia, digamos, de unas primeras lecturas que hacemos de este proyecto que aún no se ha presentado al Congreso, y, y que pues tenemos algunas dudas sobre sus virtudes y sus bondades. Por ahora creo yo que, y le pido a Colombia Compra Eficiente que por favor revise muy bien ese motivo que acabo de denunciar, el tema de que no que deje claro que es un estatuto general lo que se expide en el estatuto de contratación, es el mandato que le dio la Asamblea Nacional Constituyente al Congreso. Eso es lo que se le dijo al Congreso, expide el Estatuto General, y eso no lo reconoce esta motivación, esta exposición de motivos. Y por otro lado, si la simplificación es lo que se pretende, ¿qué va a pasar con el reglamento que va a expedir el gobierno nacional? Si no va a ser lo mismo que ha venido sucediendo con todos los reglamentos que se han expedido alrededor del estatuto actual. Bueno, les agradezco mucho su atención. Esta es unos primeros avances intentando aprovechar estas herramientas para dirigirme a quienes hoy seguramente están interesados, y porque me lo han expresado así, en esta visión de ese proyecto. Muchas gracias.